Vamos a aplicar el teorema de Norton. Entonces consideren que les dan la siguiente red eléctrica. Yo tengo una fuente de voltaje, un resistor, una bobina, otra bobina, un resistor, el nodo A, el nodo B, y aquí tendrían un capacitor. O nodo B, aquí tenían un resistor de 2 ohms, las bobinas están acopladas. Entonces 4 henrys, 6 henrys, 1 henry, 2 ohms, 2, 2, 4 henrys, un cuarto de faradio. La fuente de voltaje en RT es igual a 10 la raíz cuadrada de 2 seno de 2t volts. Y entonces les piden para esta red eléctrica obtener el circuito equivalente de Norton, por lo cual van a considerar la estructura A activa, que para este circuito va del nodo A y del nodo A y nodo B minúscula hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene la fuente de alimentación, mientras que del nodo A al nodo B hacia la derecha es la estructura B mayúscula pasiva. Y de tal forma que yo voy a analizar de forma independiente a mi estructura A mayúscula activa y voy a poner en un corto circuito al nodo A y al nodo B. Entonces reescribo el circuito eléctrico y ya voy a poner resistor, capacitor y bobinas en términos de las impedancias. Entonces yo tengo resistor, fuente, bobina, marca, resistor, nodo A, nodo B, A, B, cortocircuito, la corriente va de aquí a acá, acá, la E, que aplicando la relación entre las senoides y los números complejos, 10 es de 0 grados, ¿sí? Volts, aquí sería 2, aquí sería 2, aquí tendría sería, la frecuencia angular omega para este ejercicio es 2 radianes por segundo, entonces sería 4 por 2, 8. 8i. Y sería luego 1 por 2, 2i. Y aquí abajo sería 6 por 2, 12i. 12i. Ahora sí, y ya, tengo esta red eléctrica. Voy a asignar sentidos a las bobinas de tal forma que en ambos paso primero por la bobina y después por la marca para aquí tener un signo positivo. Muy bien, ahora sí, ya tengo la corriente circulante J1 y la corriente circulante J2. Pero las voy a poner así, miren. Voy a poner que esta sea la J1 y que esta sea la J2. ¿Por qué? Porque en el momento que yo obtenga la admitancia equivalente, me va a ayudar a tenerlas en con esa numeración, aquí 1 y aquí 2. Van a ver por qué cuando obtengamos la admitancia equivalente. Entonces yo tengo mi corriente circulante J1 que va de A a B. Es importante que las corrientes circulantes vayan de A a B porque así obtendremos un signo adecuado para el valor de nuestra fuente de corriente de Norton, la cual es la corriente circulante, precisamente tiene el valor de la corriente circulante que va del nodo A al nodo B. Y entonces yo voy a obtener la corriente circulante J1, pero primero ¿qué debo obtener? Debo obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Y entonces digo, impedancia propia de la malla 1 sería 2 más 8i. Solamente aplica la regla número 1. ¿Y eso por qué? Porque esta bobina no está acoplada con otra bobina que pertenezca a la malla 2. Dirían con esta, pero esta que pertenezca a malla 1. Pero esta pertenece a malla 2 y no pertenece a malla 1. Entonces por eso se queda 2 más 8i. La impedancia propia de la malla número 2 sería 2 más 8i más 12, que me da 2 más 20i. Guarden ese 2 más 20i en la memoria. Y entonces va la regla número 2, que dice se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Tenemos aquí y aquí. Y tenemos sentido de la corriente de sentido de la bobina de 8i coincide con J2, sí. Sentido de la bobina de 12i coincide con J2 también. Entonces no coincide y no coincide, sería menos por menos más 2 veces de 2i que es 4. Entonces tendríamos 2 más 20i más 4, 2 más 24i para la impedancia propia de malla 2. 2 más 24i, lo reviso rápidamente para ver si no existe algo que esté mal. No, todo está bien. Sí, todo está bien. Sí, todo está bien. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Aplicando la regla 1 sería, sentido de la bobina de 8i coincide con J1. Sí, sentido de la bobina de 8i coincide con J2. No, entonces coincide y no coincide, sería menos de 8i.
Y ahora vamos por la regla número 3, que dice se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Para esta bobina puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero esta bobina 12i solamente pertenece a la malla 2. Por lo tanto, la bobina de 8i se va con 1. Y dice, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con el J2? No. Sería coincide y no coincide. Eso me da un negativo. A ver, coincide y no coincide sería menos de 2i, menos 2i. Y eso me da menos 10i para la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. Entonces tenemos... y luego es sí, y ahora sí voy a calcular la corriente circulante J1. Yo tengo primero las ecuaciones del método de mallas. Entonces dice, la ecuación de la malla 1 sería la impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2. Y tenemos, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 1? No, 0. Y ahora vamos por la ecuación de malla 2, sería 2,1 por la J1 más 2,2 por la J2. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 2? Sí. ¿Y si su sentido coincide con el de la malla? Sí. Entonces sería 10 cis de 0 grados más 10 de cis de 0 grados. Y como cis de 0 grados es un real positivo, lo pueden dejar así. Ahora yo quiero obtener a la corriente circulante J1, que sería el valor de mi fuente de voltaje, que sería el valor de mi corriente de la fuente de corriente de Norton. Entonces tendría la J1, que es igual, y aquí tendríamos a la impedancia 1,1. Como yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas al aplicar la regla de Kramer, en el numerador tendría aquí la impedancia 1,1, que es 2 más 8i. Aquí tendría la impedancia 2,2, que es ¿cuál es? 2 más 24i. Y aquí tendría la 1,2 o la 2,1, que es menos 10i y menos 10i. Entonces sería 2 más 8i, 2 más 24i, menos 10i. Y tendría aquí la corriente... ¿Qué tendría? Sí, como yo quiero obtener la corriente circulante J1. La corriente circulante J1. La columna a la cual pertenece J1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la otra columna pasa exactamente igual, menos 10i y 2 más 24i. Y entonces voy a llevar a cabo las operaciones pertinentes y tendría lo siguiente. J1, que es la intensidad de la fuente de corriente de Norton, y de Norton ya lo puse así, sería igual a 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 más 48i. Luego sería más 16i, luego 24 por 8, calculadora, 24 por 8, 24 por 8 sería menos 192, 2 por 2, 4, 2 por 48, más 16i, menos 192 más 100, y entonces ahora sería por que es 100i. Entonces ya sería más 100i, entonces tendría la I de Norton. La I de Norton sería igual a la intensidad de la fuente de corriente de Norton. Es igual a, ahora sí voy a sumar, en el denominador voy a sumar reales con reales e imaginarios con imaginarios. 4 menos 192 más 100, menos 192 más 100, menos 88. Menos 88, a ver. Sí, no, esperen. Sería menos 188, sí, menos 88, muy bien, menos 88. Se acaba de caer la pluma, utilizo la otra, menos 88. Menos 88, ya no pinta bien, voy por esa pluma. Ahí está. Menos 88. Está menos 88 y ahora para la parte imaginaria que es 48 más 16 y esto me da 48 más 16, 54 más 16, 54, no, 64, ¿sí? 64i más 64i. 64i y ahí arriba en el numerador tendría 100i. 100i y entonces tenemos lo siguiente.
yo ya tengo esto de tal forma, ya tengo el numerador de tal forma que se puede dividir fácilmente con el denominador. Pero el denominador lo tengo que poner en polar para que se pueda dividir fácilmente con el numerador. Entonces decimos, la magnitud de dicho número sería 88 al cuadrado más 64 al cuadrado. Y aplicamos la raíz cuadrada. Y esto nos daría 108.81. 108.81. Déjenlo reviso otra vez. Sería 88 por igual más 48 más 64 por igual 46. 88 por igual más 40, 96 por raíz. 108.81, sí. Ahora, yo necesito obtener el ángulo. Pero aquí tengo que el imaginario es que el vector imaginario es positivo, va hacia arriba, que el vector real es negativo, va hacia la izquierda, y entonces el vector formado por la suma de estos dos vectores tiene este ángulo. Cuando yo haga la tangente, yo calculo la tangente a la menos 1 de 64 entre 88 con la calculadora en DEG, obtendré este ángulo. Pero yo no quiero este ángulo, yo quiero un ángulo que se mide del eje X positiva hacia ese vector. Y entonces sería 180 y 180 grados menos dicho ángulo. Y me va a dar 143.97 143.97 grados. 143.97 grados. Y esto es la I de Norton, que es igual a 100 entre 108.81. 100 entre 108.81, que eso es 0.91. 0.91 cis de... Recuerden, el I equivale a 90 grados. Sería 90 menos 143.97, y esto es menos 53.97, menos 53.97 grados amp. Ya tenemos el valor de la fuente de corriente de Norton. Y ahora vamos a obtener la impedancia equivalente de Norton. Yo retomo mi estructura A mayúscula activa. Voy a pacificar dicha estructura A mayúscula activa, es decir, anulo la fuente de voltaje con un cortocircuito y voy a simular que entre el nodo A y el nodo B hay una fuente de voltaje, la cual va a... Entonces nodo A, nodo B... Entonces, como les digo, como les estaba comentando, vamos a retomar nuestra estructura A mayúscula activa. A mayúscula activa. Y voy a conectar entre el nodo, voy a pacificar dicha estructura, lo hago colocando la fuente de voltaje en un cortocircuito, y entre el nodo A y el nodo B colocando una fuente de voltaje, el cual me va a permitir cerrar a mi malla número 1. Entonces reescribo todo con esos cambios. 2, 2, 2. Ahora, aquí se verá el por qué yo utilicé para el circuito anterior. Bueno, yo señalé en el circuito anterior que esta era mi malla 1. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje siempre va a cerrar a la malla 1, de tal forma que como yo he respetado la notación de las corrientes circulantes, el sentido de dichas corrientes, el sentido de las bobinas, puedo reutilizar las impedancias que ya he calculado. Entonces, para obtener la admitancia equivalente de Norton, yo tendría que es igual a lo siguiente. En el numerador tendría la impedancia propia de la malla 2, que es 2 más 24i.
2 más 24i, mientras que en el denominador tendría a la impedancia 1,1, que es 2 más 8i, 2 más 8i, 2 más 8i, la impedancia 2,2, 2 más 24i, y aquí iría la impedancia 1,2 o la 2,1, que es, menos 10i. Entonces 2 más 8i, 2 más 24i, menos 10i. Aquí es menos 10i y menos 10i. Como se pueden dar cuenta, si analizan lo que ustedes llevaron, los cálculos que ustedes llevaron a cabo, para obtener la corriente circulante J1, se darán cuenta que yo obtuve el determinante de esta matriz, que es igual a esta. Y me dio 108.81 cis de 143.97 grados. 108.81 cis de 143.97 grados. Y aquí arriba tendría 2 más 24i, que 2 más 24i en polar me da más 4, 24.08, 24.08 con un cis de 85.23 grados. 85.23 grados. Entonces la admitancia de Norton sería igual a ¿qué? Esta división de 24. Otro detalle. Como ustedes se podrán dar cuenta, como es la admitancia, utilizo el inverso de la expresión que yo utilizaba para obtener la impedancia. Si se dan cuenta, si hubiera sido la impedancia, esto iría en el numerador y esto en el denominador. Como es la admitancia, ahora van al revés. Bien, entonces continúo. La admitancia equivalente de Norton sería 24.08. 24.08 entre 108.81 y eso me da 0.221. 0.221. Muy bien. Con un cis de ¿cuánto? Cis de 85.23 menos 143.97 y esto me da menos 58.74 grados. Menos 58.74 grados. Muy bien. Aquí serían los mos o los ohms a la menos 1 o 1 entre ohms, como quieran llamarle. Cualquiera, o Siemens, cualquiera de las dos estas formas está bien. Y entonces tenemos que el circuito equivalente de Norton sería el valor de la fuente de corriente de Norton, el cual yo obtuve conectada en paralelo con la admitancia de Norton que ya hemos obtenido, la cual está unida por medio del nodo A y el nodo B a la estructura B pasiva, que en este caso la estructura B pasiva es mi capacitor de 1/4 de faradio, que en admitancia un cuarto de faradio sería igual en admitancia, mi 1/4 de faradio sería igual a la admitancia de un capacitor. La admitancia de un capacitor es I por la frecuencia angular omega por la capacitancia. Entonces aquí sería una admitancia de 2 por 1/4, 2 por 1/4 porque es la frecuencia angular omega por la capacitancia, un medio de I. Un medio de I. Entonces el voltaje para el circuito equivalente de Norton que se conecta por medio del nodo A y B con el capacitor para este ejercicio sería igual al valor de la fuente de corriente de Norton entre la admitancia de Norton bueno, aquí es un más, la admitancia del capacitor. Muy bien, ahora vamos con otro ejercicio. Bueno, veo cuánto llevamos. Llevamos 19 minutos. 19 minutos. Bueno, veo el otro ejercicio en el siguiente video tutorial. Entonces, ahorita ya llevamos 19. No pensé que tardaría tanto. Lo veo el siguiente ejercicio en el próximo video tutorial.